Pues avanzamos prácticamente casi a despedir este mes de mayo. Estamos en el penúltimo día. Hoy se reunieron las madres y los padres de la patria para festejar a la Constitución, que muchas de ellos y de ellos se la saltan, pero taqueo de decir, mire el artículo tanto, pero pasan aquí como que fuera salto con obstáculos y todo lo superan, entre comillas. Pero es la Constitución que nos rige desde el 31 de mayo del 85. Pero acá estamos en esencia con deporte. Y hoy noticia lo fue y lo es comunicaciones. Al margen de decirle a la gente roja, tengo aquí cerca como a cosa de 2,5 metros o 3 a dos rojos, una roja y un rojo, que seguramente estarán contentos, sobre todo el rojo, con la llegada de Gabriel Esteban García, ex Mixco, que es la única incorporación que no ha oficializado municipal, pero las fuentes que me dieron esa información y una que no me la había querido dar ya aceptó que es un gran extremo que lograron. Entonces ya ahí está la respuesta de que el número 7 ex Misco es esa incorporación roja. Pero nos vamos a ocupar de los blancos, como lo dice el titular. Dentro de todo lo que presentó Comunicaciones, que sí hay renovación y hay descartes, sí. Porque por ejemplo no apareció el afiche famoso de Diego Garrido de gracias a el Cucurucho Morales, pero ya no está. No apareció lo del Escano, pero ya no está. Sí apareció lo de Anangonó, por ejemplo, y la bienvenida a algunos jugadores, incluyendo un retorno de un tercer arquero, porque al caso de Jorge Moreno, ahí jugó un partido contra el Chapa que no fue precisamente lo mejor para él, ¿no? Y ahora lo van a ceder o lo van a prestar, a ver a qué realidad. De repente lo prestan a Chinajul porque él es huehueteco, podría resultar por ahí, pero lo cierto es que el plantel, a que le falta solo un compañero o colega para competir nominalmente con Gordillo para una de las plazas de zaguero central, y que será pieza extranjera, así a grandes rasgos. ¿Qué te dice? Lo ves a un Comunicaciones 24-25 de entrada para la apertura, que se iniciará el 3 y 4 de agosto, más sólido o con algún declive en cuanto a fortaleza de plantel. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto como siempre saludarlos, acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo. Les soy bien honesto, creo que podría haber sido como para más. ¿A qué me refiero yo? Yo lo comparé en el programa de radio, que me parece para la forma en la cual Comunicaciones anunció su conferencia de prensa y demás, pensé que iban a lanzar una especie de bomba, o sea, una especie de algo importante o muy relevante que nosotros no sabíamos o no conocíamos, pero al final fue más de lo que ya sabíamos, ¿verdad? Y lo comparé con aquella temporada en la cual también de manera sorpresiva juntaron a toda la prensa en el estadio Cementos Progreso para su conferencia de prensa. Nosotros ahí estuvimos con Gustavo y incluso... ¿Te acordás de eso? Sí, me recuerdo que algunos medios, por ejemplo, se acordará el Pato Palencia y demás, casi que hasta entre lágrimas, cuando anunciaron a El Moyo Contreras, a Agustín Herrera. Esa vez sí me recuerdo, o sí se sintió de alguna forma. Y los fueron presentando uno a uno. De uno a uno, que había como más sorpresa, más esperanza, ilusión. Para este torneo siento que no, pero es que también Comunicaciones tiene un plantel respetable. Las bajas sí son sensibles. Hablar de un Rodrigo Sarabia, un Jorge Aparicio, un Anangonó, son jugadores claves, importantes, el mismo Lescano, ¿verdad? Que si bien es cierto, debatible o cuestionable si hicieron un buen torneo o no, pero no dejan de haber hecho en algún momento de su carrera un buen papel y de ser emblemáticos o importantes, ¿verdad? Jugadores importantes o hasta consolidados, le diría yo, en el fútbol nacional, por lo de Aparicio y lo de Sarabia principalmente. Siento que habrá que ver el nivel del rendimiento y también la armonía del camerino, que eso va a ser muy importante. Yo coincido mucho cuando habla y comenta que esta debería ser la última temporada de José Manuel El Moyo Contreras. Creo que sí. En verdad, creo que ya no está para más. Es un referente, es una figura importante dentro de la institución de Comunicaciones, pero creo que ya dio lo mejor de sí, ¿verdad? Y no creo que vayamos a poder observar una mejor versión de lo que ya vimos. Habrá que ver que también le van a los que vinieron. Por ejemplo, hay mucha expectativa en el caso de Casas, ¿verdad? De Diego, porque obviamente es alguien en el que se espera que pueda tener la cuota de gol o la responsabilidad de estar a la altura de. Anangonó dejó ese mal sabor de boca en este último torneo, tal vez no tanto en el global o en general, pero sí en el último torneo. Y esto sí es importante porque sin gol es difícil que un equipo pueda ganar. Pero creo que con todo y todo Comunicaciones tiene lo suficiente en cuanto a argumentos futbolísticos para hacer un trabajo decente. Incluso con menos, le diría yo,
incluso hasta me atrevería a decir que podría competir. Habrá que ver en condiciones normales el nivel que puedan mostrar Carlos Anselmo Mejía, en este caso Lainer García, ¿verdad? Piezas importantes que están dentro de la institución que no han estado pasando en el último torneo, digamos, su mejor momento futbolístico. Y escuchaba a Emilio mencionando que uno de los sub-20 él lo conoce muy bien, Iván Franco Sopeño, y se lo lleva a Guastatoya, que es uno de los más dinámicos que he visto en los últimos tiempos. Yo digo en términos populares porque es de zigzaguear, pura chichicú en el caso de Palencia, sí, que sí. va a Guastatoya. Esa es una de las piezas que no van a estar en el primer equipo de comunicaciones. Y hablando de competencias, a ver cómo acomoda las cosas, porque está aquello de, por un lado, Corena y también alguien como el cubano, sí, sí. que tienen funciones similares, pero yo pienso que Corena es más dúctil para acompañar ataque e incluso para poder ser incluso pieza de defensa. Correcto. Pero ahí está. Y lo otro, que ya lo he mencionado, pero creo que vale la pena recalcarlo, la batalla que tendrá Steven Robles, que era casi intocable ahí, tanto que Diego Sánchez tuvo que irse, ahora que le llega Wilson Pineda en una segunda estadía en comunicaciones, aunque la primera, bueno, la verdad que fue muy corta. Y yo creo que el ex 22 de Guastatoya sí tiene argumentos futbolísticos para competirle al número 31 por el puesto en lateral derecho. Sí, sin duda alguna, Gustavo. Y yo creo que ahí es donde va a observarse o a ver realmente cuestión de expectativa, de condiciones y demás. Es importante, ¿verdad? Creo yo, y eso es algo importante en comunicaciones, regularidad. Algo que en el último torneo no se dio en la gran mayoría le digo, y creo que también estoy muy de acuerdo en que se haya marcado un precedente de alguna forma de que muy famoso podría llegar a ser, o si lo queremos llamar de alguna manera, ¿verdad? Cualquier jugador, o muy emblemático, pero si no da la talla tiene que darse un adiós. Y eso es como un aviso de alguna forma para muchos de los que se han logrado quedar, ¿verdad? Con lo que pasó con Aparicio, con Sarabia, con el mismo Lescano, ¿verdad? Porque son nombres emblemáticos, pero muy, muy emblemáticos, verdaderamente. Y no se tentaron el corazón en decirles adiós, ¿verdad? Sino que no demostraron, no estuvieron a la altura. Muchas gracias, y habrá alguien que llegará a aportar o a sustituirlos, ¿verdad? Y en algunos otros casos, por ejemplo, podríamos coincidir o no. Por ejemplo, lo de David Chuk, que yo lo he mencionado varias veces, ¿verdad? Si era lo justo, lo necesario. No sé si, por ejemplo, está de acuerdo con la salida de Moreno, o sea, el préstamo que ha realizado Comunicaciones. En el papel pareciera bueno, ¿verdad? Para darle una oportunidad y que verdaderamente sea utilizado, porque realmente Comunicaciones lo utilizó, pero únicamente en la especial, en donde el nivel y exigencia es distinto. Sí, en ese partido que terminó siendo derrota del regreso de Willy Coito contra Chuapa, sí, que no le fue bien, incluso un penal que fue su especialidad con selección, que intuyó el lado, pero después la forma en como se le escapó la pelota, ustedes lo recordarán muchos directamente al hacerles el remember del tema. Entonces, hay decisiones que ya sobre la marcha se verá si fueron aceptadas o no. Correcto. En este momento, fíjense lo que voy a decir, me luce ahora, salvo después las noticias que emanen de la tienda del campeón, más fuerte Municipal que Comunicaciones. Eso me atrevo a decir, que el plantel me luce más homogéneo, más consistente, y con el agregado de Esteban García, que tiene para pelear de ser titular en ese grupo. Me llama la atención porque he escuchado de varios que conocen a Vini más que su servidor, que no le gustan mucho los punteros, y por eso se fue Matos a Shela, y Esteban García juega por las alas. Yo incluso bauticé que él y Pozuelos eran las alas de Mixco, pero hay muchas cosas que ya habrá tiempo de sobra para comentárselas y analizarlas. Así que, como siempre, hasta mañana.